trabajo fue realizado por los alumnos de la Escuela Judicial Sede Asunción, sección A, en la materia Derecho Procesal Constitucional a cargo del Dr. Rubén Galeano. En el presente trabajo abordaremos los fallos emitidos por los ministros Alberto Martínez Simón, Manuel de Jesús Ramírez Candia, Marcos Riera, Eugenio Jiménez Rolón, María Carolina Llanes Ocampo y María Mercedes Bullermini, en el acuerdo y sentencia 111 de fecha 11 de junio del 2020, que fue dictada en el marco del expediente de acción de inconstitucionalidad promovida por la Contraloría General de la República en los autos caratulados Amparo Constitucional promovido por el señor Juan Carlos Lescano Flecha. Los fallos analizados son los siguientes. La SD 24 del 8 de mayo, dictada por el Juzgado Penal de Garantías número 4 de la capital. El AI 361 de fecha 11 de mayo del 2018, dictado por el Juzgado Penal de Garantías número 4, aclaratoria. El acuerdo y sentencia número 30 del 7 de junio del 2018, dictado por el Tribunal de Apelación en lo Penal, primera sala. Y el acuerdo y sentencia número 32 del 15 de junio dictado por la primera sala penal aclaratoria, al igual que se abordará la acordada 1005 del 21 de septiembre del 2015, dictada por la Corte Suprema de Justicia. A continuación, los integrantes pasarán a exponer los votos de los ministros. Buenas tardes. Presentaré la postura de la decisión del ministro Alberto Martínez Simón, donde en su voto manifiesta la desestimación de las resoluciones impugnadas en razón de que se observa que no causan agravio, ni violan, ni transgreden ningún principio o derecho de jerarquía constitucional. Más bien ampara y no considera que la acordada 1005 dictada por la misma Corte Suprema de Justicia cause dicho agravio o transgreda una ley superior. En ese sentido, sostiene que la acción de inconstitucionalidad no es la vía procedente, debido a que las resoluciones impugnadas ya no pueden analizarse o reexaminar porque ya fueron cuestiones debatidas y resueltas en la instancia correspondiente. Así también, en ese sentido, menciona o refiere la cuestión con respecto al acceso a la información que constituye un derecho fundamental, tal como lo establece el artículo 28 de nuestra Constitución Nacional. Y en ese sentido, el excelentísimo ministro Alberto Martínez Simón, respetando el artículo 137, donde menciona sobre la prelación de las leyes, menciona en primer lugar a nuestra Constitución Nacional. En su artículo 28, así también hace mención a pactos y acuerdos internacionales suscriptos, mencionando a los tratados como el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, menciona al Pacto de San José de Costa Rica y también a la Convención Interamericana de los Derechos Humanos. Así también hace mención a la Ley 5.282 en su artículo 2 y 4, el segundo y cuarto, donde es claro y refiere que el acceso a la información se refiere de forma indiscriminada, mencionando que todos de forma gratuita y sin necesidad de alguna de justificar la razón del pedido tienen derecho a acceder a esa información. En otro sentido, o en otro punto, la Contraloría General de la República menciona en su artículo 36, en el artículo 36 de la Constitución Nacional, que por tanto no debe permitirse la violación de dicho patrimonio, alegando ser custodio garante de esos documentos y alegando también que la ejecución de las resoluciones judiciales también atacar esta acción de inconstitucionalidad. La Corte, en su acuerdo y sentencia 1306
del 15 de octubre ha considerado como vía idónea la acción de amparo para cuestiones como el acceso a la información. Haciendo un análisis de todo lo planteado y fundado, mi opinión merece con respecto al artículo 36 planteado por la Contraloría General de la República, en donde habla de los derechos a la inviolabilidad del patrimonio documental y la comunicación privada. De esa forma evitar proporcionar la declaración de bienes solicitado por el peticionante. Si el accionante ha respetado el artículo 40 de la Constitución Nacional, donde menciona el derecho a peticionar a las autoridades, se ha respetado ese orden jerárquico, se ha agotado toda esa instancia y no ha sido respondido, no se ha dado lugar a su petición, recurriendo de esa forma a la vía idónea que es el amparo, donde sí se conceden los derechos. Así también, respetando el artículo 28 de la Constitución Nacional, que menciona claramente sobre el derecho a la información, que todo ciudadano tiene derecho a tener acceso a una información como lo es la declaración jurada, considerándose que es una información pública. También se ha mencionado en otros acuerdos o tratados internacionales donde sí se menciona también el derecho a la información pública, que es un derecho humano que toda persona tiene para acceder. Entonces, si se respetó todo, ¿cuál es la vía idónea, según la Contraloría, para acceder a las informaciones solicitadas? Si se respetó el artículo 28, también se respetó el artículo 40. Se agotó todas las instancias administrativas sin recibir respuesta alguna. Ya una vez agotada todas esas instancias, recurre a la instancia judicial y se le reconoce ese derecho. En esa instancia, donde apela nuevamente la Contraloría y se confirma la SD número 24 del 8 de mayo, dictada por el Juzgado Penal de Garantías 4. A ese efecto, y recurrir a todas las instancias, tanto de primera instancia como la de apelación, entonces la Contraloría recurre a la acción de inconstitucionalidad y en eso hace mención el doctor Alberto Martínez Simón, que ya no es la vía idónea para plantear la acción de inconstitucionalidad, puesto que tenía su momento oportuno de plantear cuando ya se había iniciado la acción de amparo y se ha dado el trámite correspondiente sin que ellos hayan opuesto ningún tipo de acción. Y ahora, en esta última instancia, mencionan y atacan a la acordada dictada por la misma Corte Suprema, en donde ellos mencionan que se vulneró la ley de jerarquía. Y en eso el doctor Martínez Simón considera que no, que más bien ampara esa acordada a lo que es la ley. En todo momento se respetó la prelación de las leyes. Y eso es todo. Gracias. Me compete analizar el voto del ministro Ramírez Candia con relación a la inconstitucionalidad promovida por la Contraloría General de la República en los autos caratulados Amparo Constitucional promovido por el señor Juan Carlos Flecha. El ministro Ramírez Candia sostiene y se ratifica en que las sentencias judiciales que han autorizado la publicación de las informaciones públicas y datos patrimoniales de los funcionarios públicos no violan ningún precepto constitucional. Es así que el doctor Ramírez Candia pone de manifiesto y total relevancia de la importancia y el control y conocimiento a todos los ciudadanos de la información y datos de los patrimonios de todas las personas que han accedido a cargos públicos para un sistema democrático y transparente. Cabe mencionar
que el conocimiento de la conducta privada o funcional de los funcionarios públicos es de total relevancia para valorar la honestidad en la gestión pública y para tal efecto debe proveer toda la información para facilitar el control ciudadano. Así también hace referencia al artículo 28 de la Constitución Nacional, donde se reconoce el derecho de las personas de recibir información veraz, responsable y ecuánime. Las fuentes públicas de información son libres para todos. Por otra parte, sostiene que la vía del amparo, previsto en el artículo 134 de la Constitución Nacional, es la vía más idónea para resolver los conflictos. Es importante señalar que la Ley 5.282 del año 2014 hace referencia al libre acceso a la información pública y a la transparencia gubernamental, a fin de garantizar a todas las personas el efectivo ejercicio del derecho al acceso a la información pública a través de la implementación de las modalidades, plazos, excepciones y sanciones correspondientes que promueva la transparencia del Estado. Ninguna disposición de esta ley podrá ser entendida o utilizada para negar, menoscabar o limitar la libertad de expresión, la libertad de prensa o la libertad de ejercicio del periodismo. A continuación, a modo de referencia, vamos a mencionar algunas de las fuentes públicas. Entre ellas podemos mencionar al Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, el Poder Judicial, el Consejo de la Magistratura, el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, el Ministerio Público, la Justicia Electoral, entre otros. Del análisis de los fallos se desprende que existen los presupuestos de procedencia del amparo que son el acto ilegítimo consistente en la negativa de proveer una información pública con la lesión al derecho de la información consagrado en el artículo 28 de la Constitución Nacional. Pese a que no se compara el criterio de determinación de la urgencia ante la falta de eficacia de los medios ordinarios que se establecen en los fallos impugnados, no se puede refutar de arbitraria las decisiones, pues la propia Corte Suprema de Justicia, en pleno, en el acuerdo de sentencia 1306 de fecha 15 de octubre del año 2013, ha considerado al amparo como la vía más idónea para el acceso a la información pública. Por tanto, en base a las consideraciones que anteceden, coincido plenamente con el voto del ministro Ramírez Candia por el rechazo de la presente acción de inconstitucionalidad, de los argumentos esgrimidos y de la efectividad del orden de publicar las declaraciones juradas de bienes y rentas de todos los funcionarios públicos, teniendo en cuenta que no se violó el derecho a la intimidad, como así también ninguna de las garantías procesales previstas en nuestra Constitución Nacional. Comenzamos el análisis del acuerdo y sentencia 111 por el Dr. Marcos Riera Hunter. En la presente acción de inconstitucionalidad se atacan las resoluciones judiciales, al igual que la acordada de la Corte 1005/2015. Las sentencias atacadas son la SD número 24, el AI 366, la cual es una aclaratoria, el acuerdo y sentencia número 30 y el acuerdo y sentencia 32, la cual también es una aclaratoria. Cabe destacar que el Dr. Riera Hunter también resalta la ley 5033/13, el cual es el artículo 3º, inciso 5. Este mismo fue derogado por la ley 5282/14. Debemos tener en cuenta que el accionante en este caso es la Contraloría General de la República, la cual promovió una acción de inconstitucionalidad contra las resoluciones ya mencionadas, al igual que la acordada 1005 año 2015. El Dr. Riera Hunter comienza el análisis de la demanda con énfasis en saber si es constitucional o no la acordada 1005/15 y si es coherente o incoherente con las sentencias judiciales y con la Constitución misma. En este punto debemos entender que las acordadas son de menor jerarquía que la Constitución misma. Estas son un instrumento normativo,
las cuales integran el ordenamiento positivo y como tales están sujetas al principio constitucional y a la prelación de las leyes. Es así que la acordada 1005/15 no viola el artículo 131 de la Constitución misma, por lo que sí resulta compatible con el principio de legalidad constitucional, por lo cual resulta en la declaración de la no inconstitucionalidad de la misma acordada. Cabe destacar que en este análisis el doctor Riera Hunter ataca la falta de legitimación activa por parte de la Contraloría y concluye en este punto de que se desestime la acción de inconstitucionalidad por improcedente. En el segundo punto, la accionante, en este caso la Contraloría, sostiene que al obligársele a cumplir con las sentencias judiciales está en violación de la Ley 5033, año 13. En su artículo 3º, inciso 5, ya que es una ley especial y esta misma está por encima de la ley general, la cual sería la ley número 5282, año 2014. En este citado análisis, el doctor Riera Hunter cita también lo que es el artículo 7 del Código Civil, que debemos entender que las leyes generales no derogan a las leyes especiales, ni estas a las generales, salvo que se refieran a la misma materia para dejarla sin efecto explícita o implícitamente. Cabe resaltar en este punto que para ese entonces la Ley 5033/13 ya se encontraba derogada tácitamente por la Ley 5282/14. Esta misma ley, en varios de sus artículos, deja apreciar que la accionante es una entidad pública, por la cual y bajo la premisa de la Ley 1282/14 y de la misma Constitución, debía suministrar la información requerida por el señor Juan Carlos Lescano Flecha. Continúa el análisis el doctor Riera dejando implícito que la Contraloría General es una fuente pública y por ende está obligada a brindar los datos solicitados de las declaraciones juradas de bienes y rentas en el plazo legal conforme lo dispuesto en el artículo 2, en su inciso 2 y en el artículo 11 y 22 de la Ley 5282. Ahora bien, debemos saber que el peticionante del amparo solo solicitó las declaraciones juradas de los funcionarios públicos, pero los órganos de menor jerarquía consideraron prudentes también suministrar lo que serían las informaciones de los cónyuges bajo el régimen de comunidad ganancial de bienes, al igual que en los casos de uniones de hecho, como así a los hijos menores de los mismos sometidos a la patria potestad. En este menester estamos ante una incongruencia del tipo ultra petita, por cuanto se ha otorgado más de lo que ha sido objeto de petición por parte del accionante del amparo constitucional. Cabe decir que las decisiones judiciales no quebrantan el derecho constitucional a la intimidad personal. Tratándose de funcionarios o servidores del Estado cuyos salarios provienen del Estado mismo, es a sabiendas que la sociedad desea saber y conocer los datos relacionados a los patrimonios de los mismos. Finalizando este análisis, el doctor Riera rechaza la acción de inconstitucionalidad promovida por la Contraloría General de la República contra la acordada 1005/2015 por completa improcedencia, al igual que rechaza la acción de inconstitucionalidad promovida por parte de la Contraloría contra la SD 24, el AI 366, dictadas por el juez de primera instancia, al igual que los acuerdos y sentencias 30 y su aclaratoria, el acuerdo y sentencia 32, dictados por el Tribunal de Apelación en lo Penal de la Capital, al igual que impone las costas en el orden causado, atendiendo a que la acción de inconstitucionalidad no ha prosperado íntegramente y que la causa ha exigido una importante interpretación judicial destinada a determinar si la especie ha existido o no derogación tácita de dichas leyes.
En esta oportunidad me tocó hablar del magistrado Eugenio Jiménez Rolón. Entonces comienzo con la opinión que tuvo el magistrado en el acuerdo y sentencia que nos atañe. Este magistrado inicia su opinión relatando todo lo que ha sucedido en instancias anteriores, entiéndase primera y segunda instancia, en cuanto a la acción de inconstitucionalidad planteada por la Contraloría General de la República contra la acordada 1005/15 y manifiesta que no se ha transgredido ninguna norma constitucional al momento de dictar sentencia. Habla de que la Contraloría General de la República debió articular la excepción de inconstitucionalidad al momento de contestar la demanda principal y por tanto, al no hacerlo en esa oportunidad, ya no puede hacerlo luego. Opina que la decisión tomada por el magistrado de primera instancia Pedro Mayor Martínez corresponde a derecho. En segunda instancia, la decisión tomada por parte del Tribunal de Apelaciones manifiesta que fue debidamente fundada en los hechos y el derecho, y destaca que el amparo es el único medio idóneo para acceder a la información. Así que concluye que la acordada 1005/15 es constitucional, pero manifestó que no se encuentran configurados los requisitos de procedencia del amparo. Corresponde estudiar solo los agravios de índole constitucional. Por tanto, después de realizar un análisis exhaustivo, concluyó: la acción de inconstitucionalidad deducida por la Contraloría General de la República debe ser rechazada in totum. Determina que las costas deben ser impuestas en el orden causal. Mi opinión: el hecho de ser funcionaria pública me obliga a prestar anualmente mi declaración jurada de bienes y rentas. Si alguien pidiera los datos consignados en esa declaración jurada, sería considerada por mí como una violación a mi privacidad, respetando que si es necesario, debo responder por la misma. Por tanto, me adhiero al voto del magistrado Eugenio Jiménez Rolón y por tanto también al voto del magistrado Marcos Riera Unter al expresar que la acción de inconstitucionalidad debe ser rechazada. Una vez analizados los argumentos expuestos por la ministra María Carolina Yanes en el acuerdo y sentencia 111 de fecha 11 de junio del año 2020, como cuestión previa se desprende en primer lugar que la Contraloría General de la República interpuso una acción de inconstitucionalidad contra las resoluciones que fueron acaeciendo en el marco del juicio de amparo que interpuso el señor Juan Carlos Lescano Flecha, que promovió contra la Contraloría General de la República. Estas resoluciones dictadas en instancias inferiores son la SD número 24 de fecha 8 de mayo del 2018, el AI 366 de fecha 11 de mayo del 2018, el acuerdo y sentencia número 30 de fecha 11 de junio del 2018, el acuerdo y sentencia 32 de fecha 11 de junio del 2018 y además interpuso por la acordada número 1005 de fecha 21 de septiembre del 2015. En cuanto al análisis sobre la pretensión de la Contraloría General de la República, indicó como agravio la arbitrariedad de las resoluciones mencionadas más arriba, al admitir el amparo como vía para que el señor Juan Carlos Lescano Flecha acceda a declaraciones juradas de bienes y rentas de funcionarios y autoridades públicas, teniendo en cuenta que el acceso a las mismas se encuentran condicionadas a la autorización del declarante y además no se halla incluida en la Ley 5.282 del año 2014. También refirió que la acordada 1005 no es la vía para reglamentar el procedimiento de una garantía constitucional. En ese contexto, la ministra Carolina Yanes indicó que al encontrarnos ante un sistema democrático donde la soberanía radica en el pueblo y como característica principal del sistema republicano es la publicidad, el pueblo a través del sufragio elige a sus autoridades, quienes tienen la obligación de justificar su administración o gestión y ser responsables ante posibles irregularidades. De ello se desprende que una de las herramientas de control que posee nuestro país en este caso específico es la declaración jurada de bienes y rentas que deben ser presentadas ante el órgano de control que es la Contraloría General de la República, y así convierte en un derecho por parte del pueblo y en una obligación por parte de las autoridades y funcionarios al ingresar a la función pública. Asimismo, la ministra expuso que la declaración jurada de bienes y rentas tiene como objeto que el declarante realice una manifestación verdadera sobre sus bienes patrimoniales, activos y pasivos, que posea al momento de la presentación de la misma, ya sea al asumir
o al dejar un cargo público, con el fin de que la Contraloría General del Estado cuente con datos que puedan ser utilizados para contraste con otros, en casos de alguna irregularidad o inconsistencia en la correspondencia de esos datos, y ello conlleva una investigación. Por otro lado, la ministra además refiere que al hacer el análisis de la Ley 5.282 del año 2014, en sus artículos 1, literal E, y en su artículo 2, surge que el acceso a la información proporcionada por el declarante a la Contraloría General de la República mediante declaración jurada y al provenir esta información de un funcionario público es considerada como información pública y al ser procesada bajo la inspección de la Contraloría General de la República se encuadra a lo establecido por la norma señalada. En ese orden de ideas, con relación a lo establecido en la misma ley, pero en su artículo 4, la ministra refiere que el acceso a la declaración jurada de bienes y rentas lo puede realizar cualquier persona que quiera obtener información pública, pero siempre respetando lo que se establece para la información sensible. Por otro lado, en su exposición, la ministra Carolina Yanes sigue indicando que parte de la información que se encuentra en la declaración jurada de bienes y rentas, como por ejemplo las remuneraciones percibidas por los funcionarios públicos, ya se encuentran publicados en los portales de cada institución estatal. Esto es en cumplimiento a la Ley 5.189 del año 2014, que refiere a la obligatoriedad de la provisión para publicar la nómina de salarios y nómina de funcionarios tanto contratados y funcionarios permanentes, entre otras obligaciones. En virtud a ello, la ministra Carolina Yanes consideró que parte de la información que contiene la declaración jurada ya se encuentra a disposición de cualquier persona, desde la vigencia de la ley mencionada recientemente. Además, es importante señalar que la ministra realizó una explicación con relación a la información que es catalogada como reservada, sensible o excluida, y en ese sentido se remitió a la Ley 1682 del año 2001 y a la Ley 5033 del año 2013, y señaló que en el caso que las declaraciones juradas de bienes contengan datos bancarios o informaciones consideradas sensibles, no podrán ser otorgadas sin consentimiento del afectado o sin alguna orden judicial. Por último, con relación a la acordada 1005 del año 2015, la magistrada explicó que la Corte Suprema de Justicia, dentro de las atribuciones que posee, reguló los procedimientos para las acciones que pudieran derivar de la Ley 5.282 del año 2014, y en consecuencia, siendo la acción de amparo una garantía constitucional para reclamar la ilegalidad en el acceso a algún derecho, la Corte Suprema de Justicia indicó que es la vía idónea para solicitar en caso de negación expresa o tácita la información pública requerida. Y así, en consideración a ello, la Corte Suprema de Justicia, mediante el acordado, solo ha organizado la implementación de la Ley 5.282 y no ha violado ningún precepto constitucional. Por las fundamentaciones vertidas en el estudio del caso, la ministra refiere que corresponde rechazar la acción de inconstitucionalidad interpuesta a las resoluciones y acordadas que fueron detalladas precedentemente. Ahora bien, desde el punto de vista personal sostengo que la ministra Carolina Yanes, en su exposición sobre su voto, se puede apreciar que ha realizado una correcta fundamentación donde se encuentra presente un razonamiento correcto sobre la cuestión planteada acerca del por qué corresponde rechazar la acción de inconstitucionalidad que fue planteada por la Contraloría General de la República. Haciendo un breve resumen de lo mencionado por mis colegas que me preceden, me atañe analizar el voto emitido por la magistrada María Mercedes Gullo Germini. En primer término, conforme a la Ley número 5282/2014, de libre acceso ciudadano a la información pública y transparencia gubernamental, acuerdo y sentencia en un marco de un procedimiento de amparo. Por un lado, se plantea la inconstitucionalidad de la acordada número 1005/15, la cual regula el trámite jurisdiccional de pedido de información pública, pero cuestiona que no haya impugnado la Contraloría el procedimiento en su inicio, y al margen de ello, si la vía correcta es la empleada.
El derecho a la información es sin duda un derecho fundamental, tutelado por nuestra Constitución, por lo que es procedente la acción de amparo en estos casos. A su vez se plantea la inconstitucionalidad de fallos dentro del juicio de amparo, atacada de arbitraria. El acuerdo y sentencia número 30 del 7 de junio de 2018 y su aclaratoria, el acuerdo y sentencia número 32 del 15 de junio de 2018, dictados por el Tribunal de Apelación en lo Penal de la Capital, Primera Sala, así como la CD número 24 del 8 de mayo del 2018 y su aclaratoria. Sentencia número 30 del 7 de junio del 2018 y su aclaratoria. El acuerdo y sentencia número 32 del 15 de junio del 2018, dictados por el Tribunal de Apelación en lo Penal de la Capital, Primera Sala, así como de la sentencia definitiva número 24 del 8 de mayo del 2018 y su aclaratoria. El AI número 366 del 11 de mayo del 2018, dictado por el Juzgado Penal de Garantías número 4, el fallo atacado decidió hacer lugar al amparo promovido y ordenar a la Contraloría General de la República a proporcionar la información solicitada. Dicha magistrada, en su extensivo análisis, cita autores y jurisprudencias internacionales, haciendo hincapié a los derechos humanos y el derecho a la intimidad, ya que ambos son derechos fundamentales de una persona. Resuelve la inconstitucionalidad parcial de las sentencias impugnadas, en cuanto permite el acceso público a los datos personales del cónyuge y los parientes de los funcionarios públicos, dentro del segundo grado inclusive. Lo mismo cabe decir respecto de los ingresos de estas personas y de sus bienes propios, no sometidos a régimen de condominio o comunidad ganancial. Igualmente los datos relativos a la identificación específica de las cuentas corrientes, cuentas de ahorro, bonos y demás activos financieros de todos los sujetos, y las cuentas catastrales de los inmuebles de los funcionarios o sus cónyuges o parientes. Considero que el voto de la magistrada está ajustada a derecho y concuerdo que la información pública atañe solamente a los funcionarios públicos, debiendo delimitarse la protección de la confidencialidad y respetando la privacidad y la intimidad de sus consanguíneos. Finalmente, a través de este exhaustivo trabajo, hemos llegado a la misma conclusión que los magistrados, ya que en este caso no se ha vulnerado ningún derecho invocado por la Contraloría General de la República, ya que no hubo agravio alguno y ninguna actuación que pueda ser considerada arbitraria por parte de los órganos inferiores que dictaron dichas resoluciones.